Mi nombre es Isidro Vargas, y esta historia no empieza con la luz, sino con la sombra. Nací en 1983, en un pequeño rincón de la Sierra de Oaxaca llamado Valle Nacional, un lugar donde el verde de los cerros es tan profundo que a veces parece negro, y la fe, o la falta de ella, se respira en el aire húmedo, junto al olor a tierra mojada y a café recién tostado. Mi familia no era como las demás. En un pueblo donde cada casa tenía su altar a la Virgen de Juquila o al Sagrado Corazón, la nuestra era un bastión de silencio y rigidez. Éramos cristianos, como decía mi padre, pero de una cepa distinta, una que había llegado de fuera y que veía en cada veladora una ofensa a Dios y en cada rosario las cadenas del diablo. Mi padre, don Ramiro Vargas, era un hombre forjado en la adversidad y en la literalidad de la Biblia. Había sido campesino, de esos que se rompen la espalda de sol a sol, hasta que un predicador itinerante lo encontró en un momento de desesperación, y le ofreció un Dios sin intermediarios, un Dios de fuego y de palabra directa, un Dios que no necesitaba de estatuas de yeso ni de fiestas patronales para manifestarse. Abandonó el machete por la Biblia y se convirtió en el pastor de una pequeña congregación que se reunía en el patio trasero de nuestra casa, bajo un techo de lámina que sonaba como una tormenta cuando llovía. Crecí escuchando que la Iglesia Católica era la gran ramera, que el Papa era el anticristo, y que la Virgen María no era más que una mujer común y corriente a la que los idólatras habían elevado a la categoría de diosa. Mi infancia no tuvo posadas ni piñatas de 7 picos. Mi Navidad era una cena austera y una larga lectura de los Evangelios. Veía a los otros niños correr por las calles durante las calendas con sus disfraces y sus faroles, y sentía una mezcla de curiosidad y desprecio, una sensación que me habían enseñado a cultivar. «Míralos, Isidro», me decía mi padre con su voz grave, mientras observábamos pasar la procesión del Santo Entierro en Semana Santa. «Van detrás de un muñeco de madera ciegos, sordos, perdidos, pero tú conoces la verdad, y la verdad te hará libre». Pero ¿qué verdad era esa? Era una verdad fría, una verdad que te aislaba. Recuerdo una tarde, tendría yo unos 8 años. Me había escapado de casa, y seguí el sonido de los cohetes hasta la plaza del pueblo. Era la fiesta de la Virgen de la Soledad, la patrona de los oaxaqueños. La gente se arremolinaba alrededor de un castillo de fuegos artificiales. Había puestos de pan de yema, de tejate, de chapulines fritos. El aire olía a pólvora, a canela y a copal. Y en medio de todo, vi a doña Elodia, una anciana vecina que siempre me regalaba un trozo de piloncillo cuando pasaba por su casa. Estaba de rodillas, avanzando lentamente hacia la puerta de la iglesia. Su rostro surcado de arrugas como la tierra seca, estaba bañado en lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una devoción que yo no entendía. Rezaba en un susurro con un rosario de madera oscura apretado en sus manos. Me quedé mirándola, escondido detrás de un puesto de caña de azúcar. Había algo en su entrega, en su vulnerabilidad, que me conmovió hasta lo más profundo. No era la idolatría ciega de la que hablaba mi padre. Era un diálogo silencioso, un amor desesperado, una petición que salía del alma. En ese momento, sentí un pinchazo en el corazón, una duda minúscula, como una semilla en tierra árida. Pero el miedo a mi padre, a su verdad implacable, era más fuerte. Corrí de vuelta a casa, con el corazón latiendo desbocado, y me tragué esa imagen, la escondí en un rincón de mi memoria, y me esforcé por convertirme en el guerrero que mi padre esperaba. Y lo logré. A los 20 años, yo ya era su mano derecha. Predicaba con una pasión que muchos confundían con unción divina. Mi voz, joven y fuerte, resonaba en nuestro pequeño templo de lámina. Me sabía de memoria los versículos contra la idolatría, los usaba como piedras, como armas. Denunciaba a los curitas, a las mojigatas, a las fiestas paganas. Cuanto más duro era mi discurso, más amén escuchaba. Me alimentaba de la aprobación de nuestra pequeña comunidad,
confundiendo la provocación con la valentía y el orgullo con el celo espiritual. A los 25, tras la muerte de mi padre por una enfermedad del campo, heredé su congregación y su lucha. Me mudé a Nochistlán, Zacatecas, un pueblo de cantera rosa y tradiciones arraigadas, un lugar que para mí representaba el corazón mismo del error que debía combatir. Alquilé un pequeño local en las afueras, cerca del mercado. La gente me llamaba el hermanito Isidro. Era carismático, decían. Tenía un don para la palabra. Pero en el fondo de mi ser, en las noches silenciosas después de los cultos, sentía un vacío que ninguna prédica podía llenar. Hablaba de un Jesús que salva, pero yo no sentía la paz de la salvación. Sentía una rabia sorda, un fuego que me consumía por dentro y que yo disfrazaba de fervor. Hablaba de amor, pero mi corazón estaba lleno de juicios. Estaba construyendo mi propio reino sobre los cimientos del orgullo de mi padre, y no me daba cuenta de que los cimientos estaban podridos. No sabía que estaba a punto de enfrentarme a un amor tan grande y tan humilde, que haría que todo mi mundo, construido con tanto esfuerzo, se derrumbara como un castillo de arena. El punto de quiebre llegó en un octubre cualquiera en el año 2007. El aire en Nochistlán ya olía a cempasúchil y a frío. Era la víspera de la gran fiesta del pueblo, la celebración de Nuestra Señora del Rosario, una advocación venerada con una pasión que a mí me parecía irracional y peligrosa. Yo volvía de comprar tortillas, caminando por las calles empedradas cuando vi un cartel pegado en una pared de adobe. Estaba escrito a mano, con una caligrafía elegante y letras doradas. Anunciaba la misa solemne, la procesión con la venerada imagen, y la bendición del pueblo, y en el centro una pintura de la Virgen. No era una imagen imponente ni lujosa. Era el rostro de una joven madre, con una mirada dulce y melancólica, sosteniendo a un niño regordete en sus brazos. Me detuve en seco. Sentí como la sangre me empezaba a hervir en las venas. Me pareció una bofetada, un insulto a todo lo que yo creía. ¿Cómo podían rendirle culto a una muñeca de madera y tela? ¿Cómo podían movilizar a todo un pueblo, gastar dinero en flores, en música, en cohetes, para pasear una estatua por las calles mientras iglesias como la mía, iglesias de la sana doctrina, a duras penas lograban pagar la renta y la luz? Esa imagen se me clavó en la mente. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi pequeño cuarto, rumiando mi indignación. Me imaginaba la gente arrodillándose ante esa figura, besando su manto, llorando. Y lo veía como una traición al único Dios verdadero, al Dios celoso del que hablaba el Deuteronomio. Me convencí de que alguien tenía que hacer algo. Alguien tenía que abrirles los ojos, que mostrarles la verdad con un acto contundente. Un acto profético que sacudiera las conciencias de aquel pueblo dormido en la idolatría. Y en la soledad de mi habitación, mientras el sereno de la madrugada calaba los huesos, decidí que ese alguien sería yo. Los días siguientes fueron una espiral de furia y planificación. Me encerré en mi pequeño estudio, un cuartucho con olor a libros viejos y a humedad. Mi Biblia se convirtió en un arsenal. Marqué con tinta roja cada pasaje que condenaba los ídolos, cada versículo del Éxodo, de Isaías, de los Salmos. Escribí un sermón que no era un sermón, sino una declaración de guerra. Las palabras salían de mí como lava, quemando el papel. No comía, apenas dormía. Mi congregación notó mi estado. Una hermana, doña Rafaela, una mujer mayor de corazón noble, se me acercó después del culto del domingo. «¿Pastor Isidro se encuentra bien?» Lo noto atormentado. Le sonreí, una sonrisa tirante y falsa. «Estoy lleno del fuego del Espíritu, hermana», le mentí. Y en parte era verdad, estaba lleno de fuego, pero no era el del Espíritu Santo, era el fuego de mi propio orgullo herido. La víspera de la gran fiesta, la noche del sábado, hice algo que nunca había hecho. Me puse un sombrero viejo, una chamarra gastada para no ser reconocido, y me acerqué a la parroquia.
El templo ya estaba cerrado, pero a través de la reja de hierro forjado pude ver el interior. El altar mayor era un espectáculo de luz y color. Cientos de veladoras titilaban, creando un mar de pequeñas llamas. Había arreglos enormes de nardos y rosas blancas, cuyo perfume se escapaba hasta la calle. Y en el centro, sobre un pedestal de madera tallada, ya habían colocado la imagen de la Virgen del Rosario. Me quedé allí, espiando por entre los barrotes fríos. Y por un instante, solo un instante, sentí que mi coraza se agrietaba. La imagen no era de oro ni de plata. Era de madera estofada, con un rostro de facciones sencillas, casi infantiles. Sus ojos de cristal parecían mirar hacia abajo, con una ternura que me desarmó. No tenía un gesto de poder o de arrogancia. Era el gesto de una madre que espera, que acoge. Por un segundo me pareció ver en ella a doña Elodia, la anciana de mi pueblo, arrodillada, entregada, llena de un amor que yo no podía comprender. Pero sacudí la cabeza con violencia, como para espantar un mal pensamiento. Apreté los puños. Es solo yeso y pintura, me dije. Es una trampa del diablo para robar la gloria de Dios. Esa ternura me incomodaba, me exponía, me hacía sentir débil, y yo no estaba dispuesto a ser débil. Regresé a mi casa con más ira que antes, porque esa imagen me había mostrado una fragilidad que yo no quería reconocer en mí mismo. Fue en ese camino de regreso, bajo un cielo lleno de estrellas frías, que tomé la decisión final. No bastarían las palabras. Tenía que hacer algo simbólico, algo que nadie pudiera ignorar. Al llegar a mi casa, busqué en un baúl viejo las herramientas de mi padre. Allí estaba, un martillo de carpintero, con el mango de madera pulido por el uso y la cabeza de acero pesada y contundente. Lo tomé en mis manos. Se sentía como una extensión de mi propia rabia. Lo limpié con un trapo, como si estuviera preparando un instrumento sagrado para un sacrificio. Lo guardé en una mochila vieja, junto a mi Biblia. Y me fui a dormir, repitiéndome una y otra vez, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Pero en el fondo de mi corazón, una vocecita susurraba que ese Dios, el Dios de mi ira y de mi martillo, no era el Dios de la misericordia del que a veces, casi por error, leía en los evangelios. A la mañana siguiente, el domingo de la fiesta, me vestí con mi mejor ropa. Un pantalón de gabardina y una guayabera blanca, impecable. Quería proyectar una imagen de pureza, de autoridad. Quería que todos supieran quién era, que no era un loco cualquiera, sino el pastor Isidro Vargas, el hombre que tuvo el valor de enfrentarse a la idolatría en su propia guarida. Salí a la calle. El sol de la mañana era tibio, y las campanas de la parroquia llamaban a la primera misa con un repique alegre y festivo. Familias enteras caminaban en la misma dirección, los niños con sus ropas de domingo, las mujeres con rebozos coloridos, los hombres con sus sombreros limpios. La ciudad entera respiraba un aire de fiesta y devoción. Y yo, en medio de ellos, respiraba furia. La mochila con el martillo pesaba en mi espalda como una cruz de plomo. Cada paso que daba hacia la plaza principal era un paso más hacia el abismo. Cuando llegué, la multitud ya era un río de gente que se congregaba frente al atrio de la iglesia. Las puertas de madera, enormes y antiguas, estaban abiertas de par en par. Adentro, el órgano tocaba una melodía suave y solemne. El olor a incienso y a flores se intensificaba. Me abrí paso entre la gente, con el corazón golpeándome las costillas, la boca seca. Soy un soldado de Cristo, me repetía. Soy una atalaya de Dios. Apreté el mango del martillo dentro de la mochila. Al cruzar el umbral de la iglesia, sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Fue como si una mano invisible intentara detenerme, como si el aire mismo cargado de oraciones centenarias se opusiera a mi paso. Por un instante, la voz de mi conciencia, esa que había intentado acallar, gritó:
«No lo hagas, Isidro, detente». Pero el ruido de mi orgullo era ensordecedor. Ignoré la advertencia. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía puedo verme allí, en la puerta de esa iglesia, un hombre vestido de blanco por fuera, y completamente quebrado y oscuro por dentro. Y lo que pasó a continuación, en los siguientes 5 minutos, no solo cambiaría mi vida para siempre, la destruiría para volver a construirla desde los escombros. La iglesia de San Juan Bautista estaba más llena que nunca. El murmullo de cientos de personas rezando el rosario era como el zumbido de un enjambre de abejas, una melodía constante y suave que llenaba cada rincón del templo. Yo me deslicé por uno de los laterales, tratando de pasar desapercibido. La misa solemne estaba a punto de comenzar. Vi al sacerdote, el padre Joaquín, un anciano de cabello blanco y rostro amable, que caminaba lentamente por el pasillo central, revestido con una casulla dorada que brillaba bajo la luz de los candelabros. Mis ojos no se detuvieron en él. Buscaron, con una mezcla de odio y fascinación, el objeto de mi ira. Y allí estaba, la imagen de la Virgen del Rosario, en el centro del altar, rodeada de aún más flores. La luz que entraba por los vitrales de la cúpula la envolvía en un halo dorado. Era delicada, casi frágil. Tenía las manos juntas en oración y la cabeza ligeramente inclinada. Por un instante, de nuevo, mi determinación flaqueó. En mi mente febril, yo había imaginado un ídolo pagano, un monstruo devorador de almas. Pero lo que veía era la imagen de la ternura, del silencio, de la entrega. Veía a gente sencilla, a campesinos de manos curtidas, a madres con niños en brazos, a ancianos encorvados por el tiempo, mirándola con una confianza y un amor que me parecieron puros, genuinos. Veía su fe, y me di cuenta de que, aunque yo la considerara equivocada, era una fe real, una fe que les daba consuelo y esperanza. Pero entonces, la voz de mi padre resonó en mi memoria. Ciegos, guías de ciegos. El orgullo, esa bestia que yo había alimentado durante años, rugió dentro de mí y devoró cualquier atisbo de duda. Tenía que hacerlo. Por ellos. Para liberarlos. Avancé por el pasillo lateral, con pasos decididos. Algunas personas se giraron al verme, extrañados por mi presencia y mi determinación. Sentí sus miradas clavadas en mi nuca. Pasé el último banco, luego el penúltimo. Mi corazón era un tambor de guerra en mi pecho. Fijé la vista en el rostro de la imagen y, en ese momento, todo a mi alrededor pareció desvanecerse. Solo existíamos ella y yo. Y entonces, saqué el martillo de la mochila. El movimiento fue rápido, casi espasmódico. Hubo un grito ahogado, colectivo, como si a toda la congregación le hubieran quitado el aire de golpe. Un hombre intentó sujetarme del brazo, pero llegaba tarde. Con toda la fuerza de mi cuerpo, con toda la rabia de mi alma, blandí el martillo y lo estrellé contra el rostro de la imagen. El sonido fue seco, brutal, definitivo. Un crack que resonó en la bóveda de la iglesia como un disparo. El yeso y la madera se hicieron añicos. Un trozo del manto azul saltó por los aires. Las flores que la rodeaban se desparramaron por el altar. El rostro de la Virgen quedó desfigurado. Una herida abierta en el corazón de la fe de todo un pueblo. Y después del estallido, vino el silencio. Un silencio absoluto, denso, pesado como una lápida. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo un linchamiento, como yo había temido y casi esperado. Solo el sonido de mi propia respiración, agitada y salvaje. Y cientos de ojos mirándome. Ojos llenos de estupor, de dolor, de una tristeza infinita. Vi a doña Rafaela, la hermana de mi congregación que me había preguntado si estaba bien, llevándose las manos a la boca, con el rostro desencajado. Vi a jóvenes y a viejos, paralizados en sus bancas. Y entonces vi al padre Joaquín, el anciano sacerdote que estaba a punto de empezar la misa,
se dio la vuelta. Sus ojos, increíblemente azules y claros, se encontraron con los míos. No había odio en ellos. No había condena. Había una compasión tan profunda, tan inmerecida, que me partió en dos. Caminó hacia mí, con sus pasos lentos y cansados. La gente le abría paso, como las aguas del Mar Rojo. Se detuvo a un palmo de mí. El olor a incienso y a cera de abeja que emanaba de su sotana me envolvió. Yo esperaba un grito, una acusación. Esperaba que me llamara sacrílego, demonio. Esperaba que ordenara a los hombres que me sacaran a golpes de allí. Pero en lugar de eso, extendió su mano, una mano temblorosa y arrugada por los años. Y con una delicadeza que me pareció irreal, la posó sobre mi brazo, el mismo brazo que todavía sostenía el martillo. Su tacto no fue de agresión, sino de consuelo, como si estuviera tocando a un herido, no a un verdugo. Levantó la vista hacia mis ojos, y con una voz baja, quebrada por el dolor pero firme, me hizo la pregunta que derrumbaría todo mi mundo. Hijo, ¿por qué tanto dolor en tu corazón? Hijo, no hereje, no monstruo, hijo. Esa sola palabra fue como una llave que abrió una compuerta dentro de mí, y todo el edificio de mi orgullo, de mi falsa certeza, comenzó a temblar desde sus cimientos. La pregunta del padre Joaquín resonó en el silencio de la iglesia. ¿Por qué tanto dolor? Y en ese instante, me di cuenta de la terrible verdad. No tenía una respuesta. El sermón inflamado que había preparado, los versículos que había memorizado como armas, todo se desvaneció. Las palabras que antes me daban seguridad ahora sonaban huecas, infantiles, ridículas frente a la evidencia de un rostro de madera roto y el dolor real en los ojos de un anciano sacerdote que solo quería entender. Me quedé mudo, con el martillo todavía en la mano, un trofeo inútil de una victoria vacía. «Estás enojado con nosotros, ¿verdad?», continuó el padre, su voz apenas un susurro. «Pero la rabia, hijo, la rabia nunca es de Dios. La rabia es un veneno que uno se toma esperando que muera el otro». Esas palabras fueron como cuchillos afilados. Me cortaron por dentro, desangrando mi soberbia. Quise replicar, quise justificarme, citar la Biblia, pero mi garganta estaba cerrada, anudada por una emoción que no podía nombrar. Porque él tenía razón. Toda mi vida se había construido sobre la ira, sobre la necesidad de sentirme superior, de tener la razón, una construcción que me había dejado profundamente solo y vacío. Dos policías municipales, que seguramente habían sido alertados por el escándalo, entraron en la iglesia. Se acercaron con cautela, con los rostros serios. El padre Joaquín se giró hacia ellos e hizo un gesto con la mano. «Con calma, por favor», les dijo. «Llévenlo con cuidado. Este muchacho no necesita más castigo. Necesita luz». Pidió misericordia por mí. Por mí, que acababa de escupir en el alma de su comunidad, que había destrozado su símbolo más amado. Mientras uno de los policías me tomaba del brazo y me ponía las esposas, mi mirada se desvió hacia la imagen rota. Caída, agrietada, profanada por mis propias manos. Y entonces sentí algo nuevo. No era remordimiento, todavía no. Era una vergüenza profunda, una vergüenza desnuda, como la de Adán al darse cuenta de que estaba desnudo en el jardín. La vergüenza de un hijo que ha profanado el regazo de su madre y solo se da cuenta de la monstruosidad de su acto cuando ya es demasiado tarde. Me sacaron de la iglesia sin que yo opusiera resistencia. La gente se apartaba a mi paso, en silencio. Nadie me insultó, nadie me escupió, nadie me amenazó. Era como si su dolor fuera tan grande que no dejaba espacio para el odio. Y ese silencio respetuoso era el peor de los castigos. Dentro de la patrulla, un viejo bocho con los colores de la policía municipal, miré por la ventanilla trasera. Y vi al padre Joaquín, arrodillado frente al altar, recogiendo con sus propias manos los trozos de la imagen, con la misma delicadeza con la que se recogen los fragmentos de un recuerdo precioso. Y en ese momento, por primera vez en mi vida adulta, sentí el deseo irrefrenable de llorar.
pero las lágrimas no salieron. Todavía no. Mi orgullo, aunque herido de muerte, aún no se había rendido. La caída apenas comenzaba. La celda de la comandancia municipal era un cuarto pequeño, de unos 3 por 2 metros. Olía a orines viejos, a humedad y a desinfectante barato. Las paredes, pintadas de un verde descolorido, estaban llenas de grafitis y nombres de otros que habían pasado por allí. Había una plancha de cemento que hacía de cama, y un agujero en una esquina que servía de letrina. Pero lo peor no era la suciedad ni la incomodidad. Era el silencio, un silencio que era un espejo. Allí dentro, ya no había una congregación que me aplaudiera, no había un púlpito desde el cual gritar mis certezas. Solo estaba yo, y el eco de la pregunta del padre Joaquín. ¿Por qué tanto dolor? Esa primera noche me la pasé sentado en el suelo frío, abrazando mis rodillas. La mochila con la Biblia y el martillo habían sido confiscadas como evidencia. Estaba solo, despojado de mis armas. Miraba el techo, donde una telaraña temblaba con la corriente de aire que se colaba por una pequeña ventana enrejada. Intenté orar, como lo hacía siempre. Cerré los ojos y busqué las palabras, pero no salieron. Era como si el cable que me conectaba con Dios se hubiera cortado. O quizás por primera vez, me di cuenta de que durante años no le había estado hablando a Dios, sino a mi propio ego, a esa versión grandiosa de mí mismo que había construido para sobrevivir. Recordaba el rostro de la anciana llorando en silencio. Recordaba la mirada de los niños, confundida y asustada. Recordaba el tacto suave de la mano del padre Joaquín sobre mi brazo. Y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de la magnitud de mi estupidez. No lo hice por la verdad. No lo hice por Dios. Lo hice por mí, por mi rabia, por mi orgullo, por una necesidad infantil de destruir aquello que no podía comprender. La celda no me estaba aprisionando, me estaba desnudando, quitándome capa por capa todas las mentiras con las que me había vestido. A la mañana siguiente, un policía joven y callado me pasó un plato de aluminio con frijoles refritos y un par de tortillas frías. Lo dejó en el suelo sin mirarme. Pero antes de cerrar la reja, se detuvo. «Rompiste la imagen de la Virgencita», dijo, su voz plana, sin rabia. Mi abuela le rezó toda su vida. Cuando mi mamá estaba enferma de niño, mi abuela se hincaba ante una estampita de ella todas las noches. Solo quería que lo supieras. Y se fue. Me quedé con las tortillas en la mano, pero no pude comer. El peso de sus palabras era más pesado que cualquier alimento. La segunda noche fue peor. El frío de la sierra se colaba por las paredes y el suelo de cemento parecía robarme el calor del cuerpo. Usé mi guayabera blanca, ahora sucia y arrugada, como una manta improvisada. Cerré los ojos, intentando dormir, pero en la oscuridad veía imágenes. Veía el rostro de madera hecho añicos. Veía al padre Joaquín recogiendo los pedazos con sus manos temblorosas. Veía la mirada del joven policía, llena de un dolor contenido, no de odio. Y entonces, por primera vez, sentí el impulso de decir perdón. Pero la palabra se me atoró en la garganta, como una espina. Mi boca, acostumbrada a juzgar y a condenar, no sabía cómo pedir clemencia. Fue en la tercera noche cuando todo cambió. Logré quedarme dormido, un sueño pesado y febril. Y soñé. No fue un sueño normal, fue tan vívido, tan real, que parecía que estaba despierto en otro lugar. Me encontraba en la iglesia de Nochistlán, pero estaba vacía y en completo silencio. Yo estaba de pie, solo, frente al altar mayor, y la imagen de la Virgen del Rosario estaba allí, entera, restaurada, brillando con una luz suave que parecía emanar de dentro de ella. No había nadie más. Solo ella y yo. Me miraba. Y su mirada no era de reproche ni de desprecio. Era una mirada de una ternura tan infinita, tan incondicional, que me sentí completamente expuesto. Era la mirada de una madre que mira a su hijo rebelde y perdido, no con ira, sino con un dolor amoroso.
No dijo una palabra, pero en esa mirada lo entendí todo. Ella sabía quién era yo, sabía lo que había hecho, conocía cada rincón oscuro de mi alma. Y a pesar de todo, me amaba. Desperté de golpe, empapado en sudor, con el corazón desbocado. Y entonces, finalmente, las lágrimas llegaron. Empecé a llorar. Un llanto silencioso, convulso, un llanto que venía de lo más profundo de mi ser. Lloré por mi padre, por mi infancia solitaria, por mi orgullo, por el dolor que había causado. Lloraba porque algo, o alguien, me había tocado en la oscuridad de esa celda, y yo ya no era, y nunca volvería a ser, el mismo hombre que entró allí 3 días antes. A la mañana siguiente, me sentí extrañamente ligero, como si con esas lágrimas hubiera expulsado un veneno que llevaba dentro durante años. El policía de la guardia me llamó por mi apellido. Vargas, tienes visita. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que sería alguien de mi congregación, o tal vez un abogado. Me llevaron a una pequeña oficina, y cuando entré, lo vi. Sentado en una silla de plástico, con su sotana negra y un suéter tejido, estaba el padre Joaquín. Me quedé paralizado en la puerta, sin saber qué hacer o qué decir. La vergüenza me quemaba la cara. Él me miró y sonrió. Una sonrisa serena, cansada. «Pasa, Isidro, siéntate», dijo con su voz tranquila. Me senté frente a él, en silencio, sin atreverme a mirarlo a los ojos. «¿Por qué? ¿Por qué vino, padre?», logré preguntar, con la voz ronca. Él suspiró. «Porque no es cuando estamos limpios y bien vestidos que más necesitamos a un amigo, sino cuando estamos caídos en el lodo», respondió. «Y el Señor me pidió que viniera a verte». Guardé silencio, luchando contra el impulso de levantar mis viejas defensas. Entonces, él puso sobre la mesa un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Lo desenvolvió con cuidado. Era un rosario. Uno muy sencillo, de cuentas de madera oscura, con una pequeña cruz de metal. «Sé que no crees en esto», dijo anticipándose a mi reacción. «No te lo traigo para que reces, todavía no, te lo traigo para que lo sostengas. A veces, cuando uno no sabe qué decir, basta con sostener la mano de la madre». Lo tomé en mis manos. Las cuentas eran lisas y cálidas al tacto. «Pero, yo la destruí», murmuré. «Lo sé», respondió él. «Pero María cree en ti. Incluso ahora. Isidro, tú no rompiste un trozo de madera. Rompiste el espejo en el que mucha gente sencilla ve reflejada la esperanza y el consuelo. Pero nuestro Dios es un experto carpintero. Es especialista en reparar lo que está roto. Y tú, hijo, todavía tienes tiempo». Me quedé sin palabras. Quería pedirle perdón, quería darle las gracias, pero mi voz no salía. El padre Joaquín se levantó. Antes de irse, puso su mano sobre mi hombro. «Reza cuando sientas la necesidad. Y si no la sientes, solo sosténlo». A veces, cuando un hijo no sabe hablar, es la madre quien reza por él. Regresé a mi celda con el rosario en el bolsillo. Esa noche no hubo sueños. Antes de acostarme en la plancha de cemento, me senté en el suelo, saqué el rosario y lo sostuve con ambas manos. No dije nada. Solo lo sostuve. Y sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor o de vergüenza, eran lágrimas de algo que nunca antes había sentido. Un dolor limpio, un dolor que sanaba. Esa visita, ese simple rosario de madera, fue como una pequeña semilla de mostaza. Pequeña, casi insignificante. Pero allí, en la tierra oscura y fértil de mi corazón roto, acababa de empezar a germinar. Pasaron varias semanas. Mi caso era simple: daño a propiedad ajena y alteración del orden público. La comunidad parroquial, a instancias del padre Joaquín, no había presentado cargos graves.
Esperaba mi sentencia en esa celda que se había convertido en mi monasterio. Cada día, el padre Joaquín me visitaba. No hablábamos mucho. Me traía un café caliente y un pan de dulce. A veces leíamos juntos un pasaje del Evangelio. No de los profetas ni de la ley. Siempre de los Evangelios. Me hablaba de la parábola del hijo pródigo, de la mujer adúltera, del buen samaritano. Y poco a poco, el Jesús que yo había conocido, el juez severo, el rey guerrero, empezó a desvanecerse. Y en su lugar apareció la imagen de un Jesús que tocaba a los leprosos, que comía con los pecadores, que perdonaba desde la cruz. El rosario se convirtió en mi compañero inseparable. Al principio, solo lo sostenía, como me había dicho el padre. Pasaba las cuentas entre mis dedos mientras pensaba, pero una tarde, mientras la luz del sol se colaba por la ventanilla, sentí un impulso. Me arrodillé en el suelo frío de la celda, y susurré: «Madre de Jesús». Las palabras salieron con timidez, con miedo. Esperaba sentirme ridículo, hipócrita. Pero en su lugar, sentí una oleada de paz. Y continué: «Dios te salve María». La oración que había escuchado tantas veces con desprecio, ahora brotaba de mis labios como un manantial en el desierto. «Llena eres de gracia, el Señor es contigo». Cada palabra era un bálsamo. «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús». Y al decir su nombre Jesús, lloré de nuevo, porque por primera vez sentí que no estaba hablando solo con ella, sino que ella me estaba llevando de la mano hasta Él. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Esa palabra pecador nunca había tenido tanto sentido. Yo no era un pastor, no era un guerrero. Era un pecador. Un pobre pecador necesitado de misericordia. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando terminé, un silencio lleno de paz inundó la celda. Había rezado una sola Ave María, pero en esa oración, sentí que había regresado a casa después de toda una vida perdido. Desde ese día, comencé a rezar el rosario completo cada noche. Cada misterio era como una ventana que se abría a la vida de Jesús y de su madre. Y cada Ave María era como un ladrillo que reconstruía los muros de mi alma. La imagen que yo había roto seguía en pedazos. Pero dentro de mí, una nueva imagen, una imagen viva, hecha no de yeso sino de fe y de amor, comenzaba a tomar forma. Un día, el jefe de la policía me llamó. «Vargas, vas a salir». Me quedé helado. «El juez te dio una sentencia de 3 meses, pero como ya los cumpliste aquí, te vas con libertad condicional. El padre Joaquín firmó una carta, se hizo responsable de ti. Dijo que tu prisión ya había cumplido su propósito». Me senté en la plancha de cemento, abrumado. Había entrado en esa celda siendo un hombre, y salía siendo otro. A la mañana siguiente, me devolvieron mis cosas. Mi guayabera blanca, ahora descolorida y arrugada, ya no representaba quién era yo, pero era lo único que tenía. Sostuve el rosario en el bolsillo de mi pantalón como si fuera un ancla. Y crucé la puerta de la comandancia. El sol me golpeó la cara y tuve que entrecerrar los ojos. Afuera no había nadie, excepto él. El padre Joaquín estaba allí, esperándome, recargado en la pared de la presidencia municipal, con su sonrisa serena. «Bienvenido de nuevo a la luz, Isidro», me dijo. Quise correr, abrazarlo, pedirle perdón de rodillas. Pero me quedé paralizado, sintiéndome pequeño e indigno ante ese hombre que me había perdonado antes de que yo supiera cómo pedir perdón. Se acercó y me entregó un sobre. «Es una invitación», dijo, «de parte de la comunidad». Lo abrí con manos temblorosas. Era una tarjeta simple. En ella, con la misma caligrafía elegante del cartel que había encendido mi furia, estaba escrito: «Hermano Isidro, la comunidad de San Juan Bautista te invita a dar tu testimonio en la misa de las 12 del próximo domingo». «¿Quieren escucharme a mí?», pregunté, con la voz rota. Después de lo que hice, el padre puso su mano en mi hombro.
Ellos no quieren escuchar al hombre que rompió la imagen. Quieren escuchar al hombre que Dios está reconstruyendo. Quieren ver lo que el perdón puede hacer. Acepté, con el corazón encogido de miedo y gratitud. Esa semana la pasé en una pequeña habitación en la casa parroquial. El padre Joaquín me trató como a un hijo. Comíamos juntos, en silencio. Por las tardes, le ayudaba a regar las flores del pequeño jardín del curato. Y por las noches me preparaba para el domingo, no escribiendo un sermón sino rezando, pidiéndole a María que pusiera en mi boca las palabras correctas. El domingo llegó. Volví a entrar en aquella iglesia. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por la rabia, sino por el temor y el temblor. El templo estaba lleno, igual que aquel día fatídico. En el altar, en el lugar donde había estado la imagen rota, había una nueva escultura de la Virgen del Rosario. Era idéntica a la anterior, tallada por un artesano del pueblo, pero a sus pies había un detalle que me hizo detenerme. La nueva imagen estaba colocada sobre una base de madera donde habían incrustado, con mucho cuidado, un pequeño fragmento de la imagen original que yo había destruido. Y debajo, una plaquita de bronce que decía, reconstruida con amor, en memoria del perdón. Octubre de 2007. El padre Joaquín me acompañó hasta el ambón. La gente me miraba en silencio. Sus rostros ya no eran de dolor sino de expectativa. Tomé el micrófono. Buenas tardes, comencé con la voz entrecortada. Mi nombre es Isidro Vargas. Muchos de ustedes me recuerdan. La última vez que estuve aquí, traje un martillo. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No he venido a justificar lo que hice, porque no hay justificación posible. He venido a pedirles perdón. Perdón por mi ceguera, por mi orgullo, por el dolor que les causé. Hice una pausa y saqué el rosario de madera de mi bolsillo. Lo levanté para que todos lo vieran. La última vez que estuve aquí, llevaba un martillo en la mano. Hoy llevo esto. Creía que lo sabía todo sobre Dios, y ahora me doy cuenta de que no sabía nada sobre su misericordia. Yo quise apagar una luz, pero fue esa misma luz la que me encontró en la oscuridad de mi celda y de mi alma. Descubrí que tenía una madre en el cielo, una madre que no me rechazó, que no me condenó, que rezó por mí incluso cuando yo era su enemigo. Miré a la congregación. Vi a doña Rafaela sonriendo entre lágrimas. Vi al joven policía parado al fondo asintiendo lentamente con la cabeza. Y entonces, el padre Joaquín subió al altar, puso su mano en mi hombro, y toda la comunidad, como si fuera una sola voz, se puso de pie y comenzó a rezar el Ave María. Por mí. Conmigo. Y yo, el hombre que había odiado esa oración, ahora lloraba de gratitud mientras la rezaba junto a ellos. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente en casa. Hoy, muchos años después, sigo viviendo en Nochistlán. No me convertí en sacerdote. Mi camino era otro. Con la ayuda del padre Joaquín, estudié, aprendí, sané. Mi misión ahora es simple: dar mi testimonio donde me inviten. Viajo a pueblos, a rancherías, a grupos de oración, y siempre empiezo mi historia de la misma manera. Mi nombre es Isidro Vargas, y yo fui un hombre ciego que rompió la imagen de la Virgen. Y siempre termino mostrando el mismo rosario de madera gastada, porque aprendí que la predicación más poderosa no se hace con gritos ni con juicios. Se hace con una vida cambiada. Mi misión es mostrar que incluso el corazón más duro, el más lleno de rabia y de orgullo, puede convertirse, por la gracia de Dios y la intercesión de una madre, en un lugar donde florezca el perdón. Basta con dejarse encontrar por ella. Basta con tener el valor de susurrar, aunque sea una vez, ruega por nosotros pecadores.